Bueno, hola. Pido disculpas por no haber llegado desde la inauguración, porque la verdad es que a mí me pone muy contento que suceda esto, que haya este lugar para celebrar la escritura de Néstor. Y entonces tenía ganas de estar desde el principio, pero la idea mía con este trabajo era hacer lo que yo suelo hacer en general cuando doy alguna charla, que tiene que ver con, se me ocurre asimilarlo al procedimiento de escritura nestoriano, que sería esto de preparar ciertos temas e improvisar sobre esa base. Ahora, el asunto es que empecé el lunes a poner por escrito la guía que suelo armar para eso, y poco a poco se fue transformando en una especie de escrito, con lo cual voy a terminar más leyendo que haciendo esa idea que tenía. Pero pasé 2 días muy intensos dedicados a esto, desde el lunes a la tarde hasta medianoche de anoche, y después me costó bastante dormirme y arranqué hoy muy tarde, etcétera, etcétera, y eso tiene que ver con la dificultad para llegar acá. La idea, desde que me contactaron para esto, arrancó, y ya van a ver por qué, a ocuparme de El amor, los Orsini y la muerte, la tercera novela de Néstor. Y en un resumen que imaginé a priori por encargo de Silvana, porque había que hacer una especie de abstract, escribí esto. En El amor, los Orsinis y la muerte, Néstor Sánchez llevó al extremo su experimentalismo poético-narrativo, donde experiencia y experimento son 2 caras de una misma moneda. Propongo una pequeña tentativa inicial de inventario de recursos y procedimientos privilegiados por él en esa empresa. Bueno, quiero agradecer especialmente 3 charlas que tuve la semana pasada y que me ayudaron a pensar en voz alta y a escuchar devoluciones y orientaciones que me sirvieron mucho para este trabajo, que fueron con Claudio Sánchez, hijo de Néstor, con Carlos Ricardo, de quien habló también Mariano, y por Skype con Hugo Sabino. Van a ver en el desarrollo de esto que aparecen cosas que surgieron en estos diálogos con ellos. Voy a empezar un poco a la manera de los Orsinis. Para mí, digamos, en mi estilo así sintético de referencia y con los amigos, los libros de Néstor, nosotros dos no me da para cortarlo, pero Siberia Blues es Siberia, El amor, los Orsinis y la muerte es Orsinis, y Cómico de la lengua es Cómico. Orsinis empieza con algo parecido a esto que yo, con este título de 4 citas primarias y una ausencia. Son todas citas. Néstor, en entrevista de Juan José Salinas, Cerdos y peces, mayo del 87. El fenómeno que nutre a la literatura es la resonancia, no la comunicación, como pretenden casi todos los críticos. Néstor, en entrevista de Jean-Michel Fosset, publicada en un suplemento de Madrid en 1972 y después en el libro. Siberia Blues, por ejemplo, es más que nada la historia del tratamiento jazzístico de un tema condenado de antemano a transformarse en testimonio naturalista, o, si se prefiere, realista. El amor, los Orsinis y la muerte representaría, en cambio, la voluntad de asumir un mundo previamente fracturado, ya jazzístico, para ir transformándolo poco a poco en una prolongadísima sonata, digamos, de Scarlatti. Otra vez Néstor en el drama Sin atenuantes, el libro cuyo prólogo leyó Mariano. Tiene que ver con la conexión Gurdjieff. Dice, en Buenos Aires me vinculo con un instructor ruso, recibo una noción de rigor, un instrumento como es el ejercicio de sentir el cuerpo, que me abre un mundo, un sabor de cosa muy antigua, de ramificaciones y ramificaciones. Es una disciplina muy simple que posibilita que la atención no sea interrumpida y que puedan ir percibiéndose las distintas partes del cuerpo de una manera progresiva.
Finalmente, uno asiste al caos de sus funciones, que es el detonante del amor, los Orsinis y la muerte. Es el trabajo en la desesperación de Felipa por conseguir un elemento que detenga la asociación mental. Yo vengo leyendo y leyendo este libro, llegué al final y empecé a releerlo, y justo antes de venir acá encontré dónde está eso mismo que Néstor le dice acá a Carlos. En la página 60 dice por ahí Felipa, dos puntos, como si fuera está armado como una especie de diálogo Felipa-Ismael. Dice, tiene que haber un instrumento capaz de dar con una música que al ser escuchada nos pare el film de la cabecita y la banda parlante del film. Otra cita, Néstor, en la revista Los Libros, enero-febrero de 1970. El amor, los Orsinis y la muerte se parece mucho al libro que quería leer antes de escribirlo. Y por último, en estos días estuve como parte de la preparación para esto viendo unos cuantos documentales de jazz. Y entre estas idas y vueltas, un poco por conexión con Hugo Sabino, volví a ver el documental que hizo Andrés Di Tella, Macedonio Fernández, con guión y participación de Piglia. Y ahí dice Ricardo Celarayán, en un momento, el problema de Macedonio, y eso también pasa un poco con Juan L. Ortiz, agrego, y a riesgo de que también con Néstor Sánchez, es que se ha hecho un mito del personaje que impide su lectura atenta, y además Macedonio es para leer atentamente. Bueno, aquí empieza mi canto de amor, de orsinura y de muerte. Improviso sobre temas anotados. Siento una necesidad de base de contarles un poco mi relación con este libro, cómo llego yo a leerlo. En un taller literario en 1986, yo tenía 26 años, oigo nombrar a Néstor Sánchez como recomendado o dado, tal vez por Beatriz Sarlo, en la Facultad de Filosofía y Letras. Poco después de eso, a fines de ese año, encuentro en una librería de la calle Corrientes un ejemplar de nosotros dos en la edición de Seis Barral, que tiene en la contratapa algo que escribió Cortázar, si no recuerdo mal, en La Vuelta al Día en 80 Mundos. En ese verano me voy de vacaciones de camping al sur, y haciendo camping libre frente al lago Futalaufken, me leo nosotros dos, acostadito ahí, apoyado en un pino, que me perdonen los pinos porque seguramente era una variedad muy especial. Yo todavía tenía 26 años en ese momento. Mi impresión en ese momento fue que era un Cortázar mejorado. Hoy me cuesta un poco hacer esa relación porque hace muchos años que no leo a Cortázar y lo tengo un poco alejado de mis resonancias. Esto, digo yo, es enero del 87, digamos. A fines de ese año yo conozco a Liliana Herr. En febrero del 88, Liliana me invita a ir a un bar de Diagonal Norte, donde se encontraba con Néstor, Bajarlía, Carlos Ricardo, alguna vez vino Hugo Sabino, alguna vez vi ahí a Liliana Guaraño, Luis Tonis, no sé si me olvido de alguien. Bueno, a partir de ahí, entre este grupo, empezamos a ubicar libros de Néstor así como subterráneamente en las librerías, ¿no? Entonces, en una librería por ahí cerquita en Talcahuano, yo creo que era Talcahuano, entre Corrientes y Lavalle, aparecieron ¿cómo se dice?, en oferta, en mesa de saldo, las ediciones de Seis Barral de Orsinis y de Cómico de la Lengua, me acuerdo seguro. No sé si había de Siberia también, porque yo no tengo ejemplar de Siberia de esa edición. Conseguí Siberia en esa época en una librería de estas de Avenida de Mayo. Hace mucho ando por ahí, no sé si seguirán existiendo, pero había un par de librerías muy buenas para comprar libros viejos. O sea, era la primera edición, impecable, sin uso. Y en esa época, entonces, yo me leo, ya conociendo a Néstor, sus tres novelas siguientes en orden cronológico, es decir, Siberia, Orsinis, Cómico. Y justo en esa época aparece, por ahí yo cumplía más o menos los 28 años,
justo por esa época aparece La condición efímera, que también leo. Un detalle personal que redescubro ahora al releer, ¿no? Por ejemplo, otro que le comenté a Mariano es que, ya menciono por ahí el asunto, uno de los personajes entra en la carpintería, que era a lo que se dedicaba Mariano en esa época. A mí me pasó también una conexión, encontré una rara conexión personal en este libro. Hay una escena, después voy a hablar de esto, de Felipa e Ismael, en que se conocen en una casa de la calle Sarandí. Aparece la calle Sarandí nombrada 3 veces ahí en un par de páginas. Y cuando yo leí esa novela, la leí en un departamento que yo vivía en la calle Sarandí. Pavadas, pero a uno le dicen cosas. Mis impresiones de joven experimentalista en ese momento. Yo veía una línea creciente. Nosotros dos, Siberia, Orsinis. Orsinis era el sumo experimento. En cómico, para mí en ese momento había algo de retroceso concesivo, si se quiere. Y la condición efímera me pareció como una chapa, o sea, todo eso sigue siendo extraordinario. Si fuera de otro tipo, que no fuera de Néstor, que no hubiera escrito lo otro anterior, es superlativo, pero en la línea de mi lectura de Néstor de ese momento había algo así. Hoy no sé si lo pensaría de la misma manera. Estoy contando un poco eso y yo valoro mucho esa experiencia de primer contacto, de conocimiento, de relación con esa obra. Lo que recuerdo es que al leer Orsini me resultaba, se me ocurrió la imagen en ese momento, escritura en estado de electroshock. Era algo como que uno puede hacer bzz, bzz, no lo puede sostener todo el tiempo. Yo leía 2 o 3 páginas y ya no lo podía sostener, tenía que cortar porque no me daba la cabeza, el espíritu, el alma para sostener tanta intensidad de escritura en la lectura, ¿no? Y a mí me pasó una sola vez con otro libro, algo parecido, que es con Diálogos en los patios rojos de Roberto Rasquela, que yo leí, si no recuerdo mal, en el año 95. Y a mí me parece que son apuestas que tienen mucha afinidad. Qué sé yo, Néstor apunta a Charlie Parker y Rasquel apunta a Mahler. Hay distintas maneras de meterse adentro de uno y en sus raíces, pero los dos son música. Y lo que se me ocurría pensar es que, ligado con lo que dije al principio, qué lástima que esto se haga cuando Néstor murió y ya después de varios años en que no había mucha resonancia con él. ¿Por qué no hacen una de Rasquela mientras está vivo? Vuelvo a Néstor, entonces. Yo tengo como un corazoncito en Orsinis. Eso es. Es decir, ya no diría si es mejor, menos mejor o lo que sea. Pero sé que tiene algo, digo, es la más inasible, la que pide más del lector. Quiero bombardear un poco la presunta dificultad, mostrar que básicamente depende de la entrega al leer y que allí espera una experiencia de lectura literalmente extraordinaria a quien se aventure. Es una cuestión de actitud que sugiero a través de estas imágenes sonoras. Hay que entrar en una frecuencia de onda, la de esta escritura. No hay que pedirle lo que no es ni se propone ser. Si uno está acostumbrado a escuchar Vivaldi y le aparece Schoenberg, o se abre a la diferencia, o mejor que siga escuchando Vivaldi. Si uno está acostumbrado a escuchar tangos de los años 30 y 40 y le aparece un solo de free jazz, o se abre esa experiencia o se queda sentado esperando la melodía. Hay que entrar en ese free jazz y disfrutarlo por lo que es o cambiar de radio. 2 imágenes de las 3 primeras novelas en secuencia. Imagen musical. Nosotros dos es tango, no del todo tradicional, algo yaceado, pero en clima tango. Siberia Blues es bebop, de hecho tiene epígrafe de Charlie Parker.
Hay un desarmar en pedazos, pero el todo de esos pedazos es perceptible todo el tiempo. Orsinis es brillas. Hasta los fragmentos se desarman y rearman y vuelven a desarmarse y rearmarse todo el tiempo. Hace falta oído atento para percibir la unidad musical subyacente. Claudio, Carlos y Hugo, en estas charlas de la semana pasada, me recordaron los tres que Néstor se manifestó en desacuerdo con el free jazz porque iba demasiado lejos. Tal vez él haya ido demasiado lejos con Orsinis, me pregunto. Una imagen arquitectural. Nosotros dos es la casa peculiar en su construcción, pero casa al fin. Siberia Blues es las habitaciones de esa casa de construcción peculiar, recorridas por partes de manera peculiar. Orsinis es abrir la puerta de esa casa, tirar una granada y construir en el aire con los fragmentos que salen volando. Entremos en la frecuencia de esa música. El título. Amor, está escrito con una H en el medio. Am-H-Or. El título es una variación sobre... y le metí la H al título de... le metí la H de Néstor al título de Schopenhauer. El amor, las mujeres y la muerte de Schopenhauer. Una relación que está explicitada en el capítulo 2 dentro de una escena parisina filmada por Godard. Dice... donde acariciándose el pelo y militante hablaría y hablaría en falsete sobre el amor, las mujeres y la muerte occidentales, al paso de una pinaza color aceituna, con una sirena grave al salvar cada puente, con una sirena bochornosa. Nótese ahí de paso la confluencia multiartística, algo sobre lo que voy a volver. Cine, porque está esto en la parte anterior que omití, habla de Godard, de cómo está filmando esa escena en París. Etc. Cine. Música, dice, ¿no? Hablaría en falsete. Y escritura. Schopenhauer, desde un punto de vista, se me ocurre, Philo-Gurdjieff. Son tres elementos. Amor, Orsinis, muerte. En una novela de 33 capítulos. Edad de Cristo crucificado y también la edad de Néstor mientras la escribía. El final está fechado en febrero del 69, justo cuando Néstor cumplía 34. El 3, el número 3, recurre de diversas maneras. Una es precisamente en el breve capítulo 3. Está dedicado a los tres mosqueteros, más D'Artagnan. Fantaseo que ese cuarto que se agrega para fortalecer el conjunto puede tener que ver con el cuarto camino de Gurdjieff. Elemento 1, am-or. Hago ese silencio por la H que está en el medio, que corta. La contratapa de la primera edición, esta de Sudamericana que está acá, es una desgracia, un despiste mercantil. Dice por ahí, a través de la marihuana el autor accede a la vida como milagro. Un tipo tan avispado como Osvaldo Lamborghini, en su reseña hecha en ese momento, revista Periscopio, 1969, no se atreve a ir muy lejos por ahí, pero espeta lacónica, lacanianamente. Un análisis desde el punto de vista fonológico podría estudiar el valor de esas dos H silenciosas, la de la marihuana y la de amor. El sostenido rigor de la novela impide pensar que esa relación es puramente casual. Nicolás Rosa sí fue más lejos. Escribió un ensayo donde transforma la sugerencia lamborghinesca marihuanesca en el eje de todo. Es muy interesante el trabajo de Nicolás Rosa. A mí me parece que desbarra en centrar todo en la marihuana. Se pierde mucho con eso. Julio Ortega, en cambio, un tipo que escribió 2 o 3 cosas más que interesantes sobre Néstor y que estaba en contacto con él en Estados Unidos en momentos en que se publica Orsinis, dice al respecto en Novela y Poesía, de 1970. La solapa, error por contratapa, de la novela da una pista falsa al mencionar la marihuana como única vía de acceso a la vida como milagro. No es la única ni la principal clave. Todos los amigos de Néstor le hemos escuchado contar que probó marihuana una sola vez y que le pegó tan mal que nunca quiso volver a repetir la experiencia.
Ruy Rodríguez me la contó de primera agua. Él había traído buena de Brasil. Fumaron juntos en grupo. A Néstor le agarró por el lado de la paranoia celosa por su mujer de entonces, Vicky, y todo terminó de manera bastante desagradable. Nótese, a propósito de esa proveniencia brasileña de la sustancia, que a lo largo de la novela aparece 4 veces la palabra portuguesa maconha, que contra mi argumentación acá también tiene su H, aunque en su caso no es muda. Es la que hace que se pronuncie I, la maconha, ¿no? NH es como la ñ nuestra. Y en ese párrafo de página 33 justamente, aparece 2 veces la expresión marihuana purísima, la primera de las veces aludiendo a su portador desde el extranjero. Cito: Donald Gleason no estaba obligado a traer marihuana purísima desde su país natal, en su caso es México, no Brasil, hasta el barrio de Flores, o en todo caso a confesarlo una semana después de instalado en la pieza que Batsheva se había visto obligada a cederle en cuanto Felipa dedujo, o mejor comprobó, que se trataba de un verdadero amigo y cómplice joven de Orsini, Heriberto. Pudieron no haber fumado marihuana purísima en esa pieza, graves en compañía de la lasciva Margarita Ferreira, o a lo sumo no insistir en fumar los 3 graves y presagiosos esa noche antes a la luz inestable de las velas en la amenaza de tormenta. Batsheva exagerando la intensidad de las pitadas y el número de estas, con la cabeza apoyada en la pared, si se quiere, alusiva. Fin de la cita. En suma, como sugiere Ortega, no es que la marihuana no tenga nada que ver, sino que quedarse ahí es un facilismo empobrecedor. Tiene que ver porque a su manera es una búsqueda de una, si se quiere, suprarrealidad. Y es además algo que en la novela se hace en grupo, con cierta reminiscencia, se me ocurre, de trabajo Gurdjieff. El propio Ortega da antes en el mismo artículo otra pista que coincide con lo que yo le escuché decir a Néstor una vez, algo así como que amor es una palabra insostenible por demasiado grande y a la vez por su demasiado uso, y que por eso había que, por usar una palabra muy orsinesca, desdramatizarla. Dice en esa misma dirección Ortega, una H intermedia como distanciamiento significativo. Siempre en la misma dirección, me parece mucho más relevante como asociación con esa H fuera de lugar, el humor sin H, de Jacques Vallée, amigo y corresponsal de Breton, mencionado en página 153 con esa ambivalencia nestoriana respecto a lo positivo y lo negativo del surrealismo. Cito: el flagrante pendejismo Rimbaud, Ducasse, Vallée. Y sobre el que Néstor, sobre Vallée, publicó en 1970, al año siguiente de El amor, los Orsini y la muerte, un ensayo que puede leerse en Ojo de Rapiña como prólogo a Cartas de guerra de Vallée, publicadas por Editores Argentinos Hermanos, 2 libros, es decir, Las Cartas de Guerra y Ojo de Rapiña, aparecidos el año pasado. El humor es mucho más central y profundo que la marihuana en Orsini. El humor amargo y desolemnizante, como que desolemniza la palabra amor. Un humor al que ya volveré. Elemento 2, Orsini. Qué curioso esto de cambiar las mujeres de Schopenhauer, ¿no? El amor, las mujeres y la muerte, todo un género o especie, por 2 especímenes, uno humano masculino y otro lórico, Orsini Heriberto y el loro Orsini, traído por Heriberto del trópico dentro de una caja agujereada de camisas wash and wear. Tendría que leer Schopenhauer para poder pensar mejor en el asunto. Necesitaría una beca para poder explotar con tiempo todos los frentes que abre esta novela. Heriberto es el gángster argentino que oficia de conexión con el gángster mexicano Donald Gleason. Una resonancia de gangsterismo literario que viene ya desde nosotros dos, vía Siberia, y que tiene algo que ver con cierta ética lumpen cara a Néstor. Orsini Loro es también invención literaria de origen multiartístico. En página 128 nos enteramos de que Heriberto, de paso por Nueva York, tras asaltar un banco en Canadá, y seguramente antes de pasar por el trópico y hacerse del loro propio, ve en el Museo Metropolitano, es el Metropolitan Museum, pero lo pone así Néstor muy bien traducido, Museo Metropolitano, un cuadro que resulta ser, si uno investiga, como hizo Hugo Sabino, que me pasó el dato, La dama joven en 1866,
de Manet, donde una joven conversa con su loro confesor. Hay una mujer parada y al lado una percha con el loro arriba y la mujer se está confesando con el loro. Donde una mujer conversa con su loro confesor, cuadro revulsivo en su momento, entre otras cosas por trasponer lo mítico de un Courbet, un cuadro que había hecho Courbet, amigo también de todas maneras de Manet, que se llama Mujer con un loro, de 1866, donde está una mujer que parece una especie de diosa griega, según las pinturas de esa época, que está acostada así en un bosque y tiene un loro acá arriba. Entonces, por trasponer lo mítico de un Courbet, del paisaje bucólico al interior en casa. El loro Orsini es a su vez una figuración de la repetición con variaciones propia de la escritura jazzística nestoriana. Su principal repetición loruna es, por lo demás, absolutamente literaria. Repite una y otra vez, "Make me a mask", haceme una máscara. Título y comienzo de un poema de Dylan Thomas, que es a su vez, en versión completa del título, "Oh, make me a mask", epígrafe del Perseguidor, cuento de Cortázar inspirado en Charlie Parker, o sea, jazz por todas partes. Claudio Sánchez asocia esta duplicidad orsínica, Heriberto más loro, con una frase según él de Gurdjieff: el hombre es doble. La máscara que pide el loro que le hagan bien podría apuntar en la misma dirección. Elemento 3, muerte. Es el único de los 3 elementos del título de Schopenhauer que, acaso por respeto reverencial, aunque humoroso, permanece intacto. Dejémoslo para otra vez por las dudas. Lo que puede contarse por teléfono, es decir, la historia de la novela, lo que no hay. Coordenadas sesentistas, epopeya cubana más compromiso sartreano igual bajar línea. Escritor predicador de ideas desde un púlpito. Más boom, contar historias con color local. Hay una alianza acaso implícita entre la literatura supuestamente comprometida y el boom editorial. Néstor lo dice por todas partes, en su ejercicio de escritura poético-narrativa, pero también en sus ensayos, Ver ojo de rapiña, y en entrevistas. Hay que romper con esas coordenadas achatadoras que ponen al escritor por encima del lector y al lector en el lugar de discapacitado al que hay que darle la comida masticada. No hay que contar historias acordes a ideas preconcebidas, con personajes bien delineados según ideas tales, sino ir en busca de lo que sucede en la escritura. Ir al lector activo que reclamaba Rayuela, pero mucho más radicalmente. ¿Qué hay de historia o argumento en Orsinis? Este poco, que sirve de base a la búsqueda o improvisación musical. Un grupo de personas se rejunta en una casa de flores. Hacia atrás, en constantes retrospectivas, recurren momentos significativos de esas personas. Hacia el final, lo que queda del grupo asalta disfrazado, "Make me a mask", la Caja Nacional de Ahorro Postal, frente a Plaza Congreso. A continuación, a manera de cierre, la policía los rodea en la casa de flores. Se terminó el cuentito, que acá ocupa 3 renglones y en la escritura de Néstor unas 270 páginas. Dicho sea de paso, en esa ex sede de la ex Caja, hoy dependencias del Congreso, trabajaban en ese momento y desde mucho antes y hasta mucho después los poetas Raúl Gustavo Aguirre, director de la revista Poesía Buenos Aires y discreto líder del grupo homónimo, y Edgar Bailey, amigo de Aguirre y de Néstor. Gente que renovaba desde los años 50 la poesía argentina, entre los cuales Néstor tuvo muchos amigos. No creo que la elección de ese lugar para el asalto literario sea ajena a aquella amistad. Algunos esbozos de algo así como personajes. Hay 2 personas o personajes o entidades personales que parecen proyectarse ancestralmente sobre el rejunte. La tía Felipa y el tío Ismael. Los 2 mueren, concretando el tercer elemento del título, y la muerte. Ismael
suicida después de haber llenado cuadernos de notas y acometido la novela El hombre de la bolsa. Felipa, enterrada en el cementerio de Flores, mientras el rejunte se pasa flores ida y vuelta en tono yaceado, humorístico, desdramatizante. También, dicho sea de paso, muere Orsini Lórico, en escena, de un tiro del pistolero mexicano Donald Gleason con su Colt 45, en la página 237. El tío Ismael, observan Ortega en el trabajo que cité antes y Carlos Ricardo en uno suyo de los 80 que mencionó Mariano, La estepa literal, que descubrí que es algo que está en esa misma página de la que leí antes, lo de Felipa. Lo decía en ese momento Carlos y él me lo señaló, en Ortega también lo encontré antes. Dice que Ismael es una especie de Morelli más radical. Yo diría incluso que Orsini podría considerarse una Rayuela más radical. Ismael, tío del yo narrador, es una caja de resonancias, nombre bíblico. Su padre además se llamaba Ezequiel, lo dice por ahí, otro nombre bíblico. Es el nombre del narrador de Moby Dick. Empieza Moby Dick, llámenme Ismael. Escritora contracorriente, Ismael dentro de la novela, escritora contracorriente que termina por aislarse en el Tigre, acá como el amigo, y no da un peso por el mercado ni por la supuesta sensatez humana, mezcla de Morelli y Macedonio. Macedonio, recordé ahí en este documental, tuvo en su juventud un proyecto de ir con otros jóvenes, entre ellos el padre de Borges, a instalar una especie de colonia así utópica en una isla del Paraná arriba. Y aparece Ismael conectado también con otro desencajado social. Cito: tiene en su poder la primera carta manuscrita de Felisberto Hernández. Es un río, Ismael, un río al mundo, créame. Página 54. Felipa es tía de Batsheva Jiménez, a quien se trajo niña de Villa Mercedes y la instaló en una pieza ad hoc de su casa de Flores, que no sé si no es después el aguantadero de Donald Gleason o algo así. De nombre hebreo, Batsheva, y apellido español, Jiménez, Batsheva parece judía al menos por vía materna. Mamá Greta le cantaba canciones en yiddish. Página 193. Batsheva escribe y hacia el final quema sus manuscritos en el antepatio, poniéndolos en una palangana y revolviéndolos mientras se desdramatizan entre las llamas con un palo viejo que conserva restos de caca de gallina. Página 236. El narrador y Batsheva tienen tres breves escenas de sexo en Orsini, que yo recuerde las únicas escenas de sexo en las 4 novelas de Néstor, y apenas reconocibles como tales gracias a que aparece el verbo penetrar. Difícil ceder a la tentación de imaginar detrás de Batsheva a Vicky Slavutsky, mujer de Néstor en esos tiempos. Que me perdone el hermano que anda por ahí, si meto la pata. Felipa ha tenido, cito, el apremio obsesivo de perfeccionar el armonión, página 57, para lo cual viajó a la India con el objetivo de traer Pinus deodora, cedro del Himalaya, madera sagrada. Esa conexión con Oriente y ese afán de perfección a través de un instrumento se me ocurren relacionados con Gurdjieff. Pero hay a su vez una conexión explícita con Macedonio. Felipa va a Morón a visitarlo, a Macedonio, con la caja de Pinus deodora y el armonión, páginas 138-139. Se me ocurre que ese raro instrumento trascendental podría tener alguna relación con la máquina macedoniana que imaginó Piglia en la ciudad ausente. Otro de los tantos cabos que me quedan sueltos y requerirían una beca para investigar. Felipa e Ismael han estado juntos. El capítulo 6, 2 veces 3, está dedicado a ellos. Se conocen en una casa de la calle Sarandí, como aquella donde yo leería el libro y donde me visitaría algunas veces Néstor.
Un último detalle sobre quizá personajes, ya que estamos en vena macedoniana de quizá novela. Los Yuyos, Yuyo Grande y Yuyo Chico, son hijos de una curandera de ingeniero Maschwitz, que incluso una vez los trae a Buenos Aires y los deja solos mientras entran en una casa de San Telmo para algo que me resuena a Reunión Gurdjieff. De la profesión materna le viene quizá el nombre a los muchachos, los Yuyos de la curandera. Yuyo Grande se compra un boliche y sirve un té raro, yuyos. Luego va o imagina ir a carpintero, maderas así locales como la Sagrada de la India. Dejo el resto de los quizá personajes, solo trazo líneas para acompañar una lectura, para mostrar que una lectura atenta y entusiasta va a encontrar a montones líneas de fuerza que se entretejen, que no hay historia convencional ni personajes convencionales, pero hay escritura riquísima de leer. Conexión Macedonio. Museo de la Novela de la Eterna, libro con el que Macedonio amenazó gran parte de su vida, pero nunca daba por terminado, a su manera podría ser un escritor del no, apareció post, para usar una palabra orsínica, editado por su hijo Adolfo de Obieta en 1967, cuando Néstor iba a entrar en Orsinis. Como a su manera antes papeles de recién venido, La Eterna es una descarga de artillería contra la estupidez y las convenciones. Convención del cuentito, convención de los personajes, convención de la estructura novela. En Néstor como en Macedonio hay humor desolemnizante, sorna, ironía. Sin embargo, en Macedonio hay risa, trágica en el fondo, pero a carcajadas, mientras que en Néstor hay sonrisa amarga, como la del payaso en el camarín. Macedonio desarma ideas por el absurdo, Néstor por la música. Conexión Gurdjieff. Néstor conecta con Gurdjieff después de Siberia. Literariamente sabe que llegó lejos y no encuentra camino en la chatura local del compromiso. Personalmente necesita ir más a fondo. La muerte le toma la sopa desde que murió el padre cuando él tenía 18 años. Va a Chile, de allí a Lima, donde conoce a gente Gurdjieff. Vuelve a Buenos Aires con dato de un instructor. Lo dice en una de las citas que leí al principio, la de El drama sin atenuantes. De esa época es Orsinis. O sea, Orsinis es lo que viene después de la aparición de Gurdjieff en la vida de Néstor. Sé muy poco de Gurdjieff. Confieso que le tengo resistencia como a todo lo de algún modo esotérico y cierta tirria porque lo asociaba a destrucción en Néstor. Pero ciertas charlas con Matilde Michanier, que prepara un documental sobre Néstor, y alguna lectura que ella me sugirió, más unos emails intercambiados por Claudio Sánchez y por Matilde con Teresa, mujer de Néstor en tiempos gurdjiéficos, me hicieron repensar la cuestión con ojos más abiertos. Se me ocurre al cabo que nada así destruye a nadie que no se hubiera destruido caso contrario de otra manera. En Orsinis aparece varias veces un tal PR. Por los contextos en que aparece, se me ocurrió relacionado con Gurdjieff. Hugo Sabino me preguntó quién sería y le dije lo que se me había ocurrido. A Claudio Sánchez se le ocurre relacionarlo con Privitera Rodolfo. Rodolfo Privitera era un viejo amigo de Néstor en quien se inspira el personaje del obispo de Siberia Blues. Hugo se encontró una vez con él y él le dijo con Privitera, y Privitera le dio a entender que en Orsinis y Cómico Néstor había expuesto cosas secretas que no se deben revelar. Es decir, algo muy vinculable a lo Gurdjieff. Una de las apariciones de PR en Orsinis, y ahí aparece nombrado 3 veces en ese pasaje, en un párrafo, página 44, capítulo 4, el siguiente al de los mosqueteros más d'Artagnan, se lo ubica en Lima, donde Néstor hizo contacto Gurdjieff. En la página anterior aparece el mar Caspio, geográficamente muy relacionable con Gurdjieff. Para Cómico, Néstor en parte se inspiró en trabajo Gurdjieff en la selva peruana, del que le contó Teresa, su mujer, cuando él escribía esa novela. Lo cuenta él mismo, Néstor, en esa entrevista de Fossey que mencioné al principio, que cité incluso. En Orsinis quizá eso sea más vago, eso digo la conexión Gurdjieff, pero ya la idea del rejunte en una casa y ceremonias como la fumata marihuánica conjunta
me hacen imaginar aquí un antecedente de cómico en esa línea. Encuentro una clara confluencia entre el camino artístico de Néstor y el camino Gurdjieff. Ambos se proponen ir a contrapelo del hábito para hacer las cosas a conciencia, a profunda conciencia. Carlos Ricardo, a partir de lo que le dice Néstor en ese pasaje del drama sin atenuantes que cité al principio, asocia la fragmentariedad orsínica con el trabajo Gurdjieff. Esto del cuerpo, analizar el cuerpo por sus partes, el caos de las funciones y todo eso. Yo la asocio más con el jazz, pero ambas posibilidades no tienen por qué oponerse entre sí. Escritura jazz. Voy a terminar con un breve esbozo de lo que en principio me había imaginado como cuerpo central de este trabajo. El repertorio de temas, motivos, resonancias, notas, acordes sobre el que Néstor construye la música de Orsinis. Me he referido ya un par de veces a la irrupción constante de lo multiartístico. El loro Orsini viene de un cuadro de Manet, repite palabras de un poema de Dylan Thomas y termina despanzurrado por un disparo de Colt 45 propio de un western. Otro cuadro de Manet, El flautista, aparece nombrado sin explicitación tipográfica de que se trata de un libro, simplemente empieza un párrafo El flautista de Manet, bla, 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 pero sin cursiva, sin comillas, sin nada. En un párrafo donde luego aparecen una flauta traversera y un clarinete bajo que es casi un saxo, es decir, pintura y música fusionadas en literatura. El libro entero está lleno de esos cruces entre cine, fotografía, pintura, música, literatura. La cantidad de escritores mencionados, citados, aludidos o parafraseados es inmensa. Me permito sumar apenas dos a los que ya traje a colación, Joyce y Eliot. Diría que en ese orden de importancia. Joyce aparece nombrado una sola vez, El flaco Joyce, página 163. Pero aparece plagiado y aludido de manera mucho más significativa en otro caso. En página 50-51 hay un pasaje que evoca aquel del Ulises, incluido dentro del capítulo de las preguntas y respuestas, que era el que más a menudo le he escuchado recordar admirativamente a Néstor, en que se sigue el recorrido del agua desde la canilla hasta el río de donde proviene. Néstor hace algo parecido en ese pasaje, aunque más breve, y, como un delincuente que deja pistas porque quiere ser descubierto, nombra por allí entre medio a Maruja Bloom. Néstor valoraba lo que valoramos todos los que disfrutamos del Ulises, su inagotable repertorio de recursos, y eso es también a su manera Orsinis. Eliot aparece también nombrado una sola vez en Orsinis, como autor de uno de los epígrafes, And all is always now, y todo es siempre ahora, de 4 cuartetos, frase inspirada en las Confesiones de San Agustín. Pero luego aparece y reaparece un tipo eliotiano con portafolios e impermeable que ronda la casa de flores y termina siendo el que la quiso toda la vida. Y en medio de sus apariciones y reapariciones hay, en el capítulo 23, páginas 169 y 171, otra vez tres citas o paráfrasis de Prufrock. La primera de ellas, cito, habrá tiempo para el humo amarillo que resbala a lo largo de la calle frotando su lomo, o su total ausencia de lomo, sobre las vidrieras. Esa bajadita de tono o su total ausencia de lomo son unos paréntesis, algo a lo que después me voy a referir un poquito. En esa cita o paráfrasis puede a su vez observarse una cita o paráfrasis eliotiana del Eclesiastés. Habrá tiempo. Pues bien, el Eclesiastés era uno de los libros de cabecera de Néstor, y la construcción superlativa hebrea recurrente allí, tipo vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿verdad? Vanidad de vanidades, recurre en Orsinis por docena, calle de calles, amuleto de amuletos, deterioro de deterioros, dolor de dolores, etc. O sea que Prufrock es a la vez una conexión Eclesiastés. Entre las tantas conexiones literarias que dejo de lado, por síntesis se destacan sendas frases de Breton y Novalis que recurren significativamente. Desciendo de nivel de abarcamiento, ciertos arsenales de vocabulario recurrente, instrumentos musicales y terminología musical, lugares del mundo y de la ciudad de Buenos Aires, telas y prendas de vestir y accesorios, comidas y bebidas e infusiones, habitaciones y espacios de la casa, maderas y árboles, marcas registradas. Las marcas era algo bastante común en la literatura de los 60, ¿no? Como el Studebaker,
la estanciera, ahora me salen esas cosas, pero los anteojos luz. ¿Cigarrillo particular? Sí, sí, bueno, eso no los nombra acá, pero podría ser. Sí, totalmente. Las gafas Lutz Ferrando, los armazones de Carré DC, un perfume que se llama, lo googleé, encontré que era un perfume shocking de no sé cuánto, bueno, un perfume de mujer. Bueno, oración aparte para las frases hechas, coleccionadas por Néstor para usar de un modo peculiar que deshacía lo de hecha. Cito, si se quiere, a la altura de las circunstancias, traído de los pelos, en resumidas cuentas, en honor a la verdad. Luego, algunas figuras privilegiadas. El seuma de resonancias borgianas, Castaña y Huidiza, desnudos y reiterativos. La aliteración de sonidos iniciales a la inglesa, paralelo al paredón, la fruición felática, el ruido a reloj. La repetición lisa y llana, se acentuaba y se acentuaba. La repetición con variaciones, el olor singular imborrable y expresionista. Luego, ciertas peculiaridades sintácticas, frases truncas, no abandonar la hospitalidad de esa casa sin. Construcciones con adverbios traspuestos, con atrás un clarinete bajo. Usos raros del paréntesis, como en la cita de Prufrock, hecha más arriba, eso que yo le señalé. Frecuentes ausencias de puntuación. Luego, a nivel morfológico, el regodeo en ciertos prefijos y sufijos, muchas veces usados para formar neologismos. Prefijos aplicados a lugares de la casa como en antepatio, traspatio, semivestíbulo, ex living. Prefijos aplicados a verbos como en entreoyendo, entrever, semiapoyarse. Sufijos de participio activo como en leyente, descalabrantes, acatante. Otro sufijo que también convierte verbos en adjetivos como en perfeccionable, diferenciables, irremisible. Sufijo de diminutivo como en pañuelito, pasitos. Un sufijo de origen griego que transforma sustantivos en adjetivos como en orégica, orcínico, lórico, yúsico, bastígico. Marca registrada en Néstor, a veces sustantivados con artículo neutro, locóstrico. Sufijo, incluso por ahí aparece locóstrico en sí, por ejemplo, ese tipo de cosas, en sí, y juega con lo musical, en sí menor, en mi mayor, bla, 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 bla. Sufijos de superlativo, como en extensísimo, remotísimos. Adverbios modales con sufijo mente, aquellos que proscribe García Márquez, él se los pierde. En fin, con esos y otros elementos en las alforjas, la escritura nestoriana orsínica arma y desarma y rearma un fraseo musical cargado de resonancias. Descreo de todas maneras en que eso fuera pura improvisación. Era más bien acumular pacientemente materiales en cuadernos de notas y usar lo que sirviera a la ocasión, tachando y revisando y revisando y tachando. El resultado, en cualquier caso, es música de la más excelsa que haya plasmado la lengua rioplatense. ¿Qué hacen los virtuosos del jazz? Le sacan a su instrumento sonidos nuevos, desconocidos hasta ese momento, a veces resistidos aún décadas después. Así Néstor a su lengua materna. Uno puede simplemente abandonarse a gozar de ese fluir casi extático, como si estuviera escuchando una sesión de jazz. O puede leer con máxima atención y releer hasta que en la supuesta oscuridad va haciéndose la luz, que siempre estuvo allí. Como sea, quienes esperen historias entretenidas e ideas que no quiten el sueño, seguirán pasando seguramente de largo. Yo anoche no me podía dormir después de escribir esto. Una hipótesis indemostrable a manera de conclusión. Después de la cadena ascendente, nosotros dos, Siberia Blues, Orsinis, a Néstor solo le quedaba retroceder o repetirse. Hacer libros quizás excelentes para los cánones normales como Cómico o La condición efímera, pero que a él ya no le aportaban nada nuevo como experiencia de escritura. Pueden buscarse otras explicaciones personales o psicológicas o lo que sea. Yo prefiero quedarme con esta. Como el pendejo Rimbaud, Néstor se fue a Sudáfrica y murió en su sífilis.